hay historias que sencillamente no cuadran con lo que queremos saber. Pues bien, esta es una de ellas, la historia sorprendente y casi secreta de las comunidades judías en el corazón de Japón. Y aquí es donde empieza la gran paradoja que lo define todo. La pregunta que parece imposible de responder es: ¿cómo pudo el principal aliado de Hitler en Asia convertirse a la vez en un lugar seguro para la gente que Hitler quería exterminar? Vamos a intentar desentrañarlo. Para entenderlo, tenemos que meternos de lleno en una historia que está llena de giros, de contradicciones y, la verdad, de momentos de una humanidad asombrosa. Todo ello en uno de los sitios más improbables que se nos puedan ocurrir. A ver, si pensamos en Japón, lo normal es imaginarlo como un país culturalmente muy homogéneo, ¿verdad? Bueno, pues precisamente por eso, descubrir que tiene una historia judía tan rica y compleja resulta tan chocante. Es una historia que se mueve entre la esperanza y la desesperación, tejiendo un relato de supervivencia que es, de verdad, único. Pero ojo que esta historia no arranca con la Segunda Guerra Mundial. Para poder entender el drama del siglo XX tenemos que irnos un poco más atrás. ¿Cómo y cuándo llegaron los primeros judíos a las costas de Japón? Bueno, pues todo empieza en el siglo XIX. Con la apertura de Japón al mundo empezaron a llegar los primeros comerciantes, pero la primera comunidad de verdad se formó en Nagasaki. Estaba compuesta sobre todo por familias que huían de la violencia en Rusia. Llegaron a levantar una sinagoga, pero era una comunidad bastante frágil. Al final fue un desastre natural, el tremendo terremoto de Kanto en 1923, lo que hizo que la comunidad se consolidara en un nuevo lugar, Kobe. Y Kobe se convertiría a partir de entonces en el corazón de la vida judía en Japón. Y lo increíble de la comunidad de Kobe es que era súper diversa. No era un grupo homogéneo, para nada. Había judíos rusos que llegaban por tierra, a través de Manchuria. Había judíos de Oriente Medio, a los que se conocía como bagdadíes, incluyendo algunas familias de comerciantes muy influyentes. Y también había judíos de Europa Central, que al principio buscaban oportunidades y, muy pronto, un simple refugio para poder sobrevivir. Y es justo aquí donde la historia alcanza su punto más dramático y a la vez más contradictorio, el papel que jugó Japón mientras Europa literalmente ardía durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de hablar de los refugiados, hay que entender una de las ideas más extrañas de toda la política del siglo XX, el llamado Plan Fugu. Para quien no lo sepa, el fugu es ese famoso pez globo japonés, una delicia gastronómica que si se prepara mal es mortal. El nombre, desde luego, no podría ser más acertado para describir este plan. Aquí está la gran contradicción. Resulta que los que idearon el plan estaban totalmente influenciados por la propaganda antisemita. Se creían de verdad que los judíos controlaban las finanzas del mundo. Pero su conclusión fue sorprendente. En lugar de perseguirlos, se preguntaron, ¿y si usamos ese supuesto poder para nuestro beneficio? Su idea era atraer a refugiados judíos a la Manchuria ocupada por ellos para desarrollar la industria y, de paso, ganarse el favor de los influyentes judíos estadounidenses. Es una lógica totalmente retorcida, que parte del odio para, al final, acabar salvando vidas. En la práctica, el plan Fugu fue un auténtico fracaso. Nunca lograron atraer ni a la gente ni a la inversión que esperaban. Pero lo que es realmente crucial de todo esto es que la existencia de este plan, aunque estuviera basado en mentiras y prejuicios, creó una atmósfera política en Japón de tolerancia hacia los judíos, y no de hostilidad, justo en el momento en que su aliado europeo se preparaba para aniquilarlos. Y claro, esa política de tolerancia permitió que surgieran héroes. El más conocido, sin duda, es Tsuне Sugihara. Siendo cónsul en Lituania en 1940, se vio rodeado por miles de refugiados judíos desesperados. Y lo que hizo fue desobedecer las órdenes directas de Tokio, de su propio gobierno, y se pasó semanas emitiendo a mano miles de visados de tránsito. Se calcula que salvó unas 6.000 vidas. Un acto de humanidad increíble que, por cierto, le costó su carrera diplomática. Y esta postura venía de lo más alto del gobierno. Escuchemos al propio ministro de Asuntos Exteriores, que fue el hombre que firmó el pacto con Hitler. Dijo, no prometí que llevaríamos a cabo sus políticas antisemitas, es la opinión de Japón. A pesar de la presión constante de los nazis, el gobierno japonés se negó una y otra vez a perseguir a los judíos en los territorios que controlaba. Un ejemplo increíble de esta política es la supervivencia de la yeshiva de Mir. Una yeshiva es una escuela de estudios talmúdicos, y la de Mir era de las más prestigiosas de Europa. Pues gracias a los visados de Sugihara, toda la escuela, hablamos de estudiantes y rabinos, consiguió escapar a Japón. Se instalaron en Kobe, y allí su dedicación al estudio, que eran 18 horas al día, dejó totalmente perplejos a los japoneses, que los llamaban idealistas santos. Aunque luego los trasladaron a Shanghái, también bajo control japonés, sobrevivieron a la guerra. Fue la única yeshiva europea que lo consiguió, que salió intacta del Holocausto. Vale,
Entonces, ¿qué queda hoy de toda esta historia tan increíble? ¿Cómo ha influido en el presente de la comunidad judía en Japón y en el propio país? Pues su legado va mucho más allá de la propia comunidad. Después de la guerra, cuando se escribió la nueva constitución japonesa, en el equipo solo había una mujer, Beate Shirota Gordon. Era una joven judía que había crecido en Tokio. Con solo 22 años, y en una semana, redactó los 2 artículos que garantizan la igualdad de derechos para las mujeres, un pilar fundamental del Japón moderno. Para que nos hagamos una idea, la comunidad judía actual en Japón es muy, muy pequeña. Se calcula que hay entre 600 y 1000 personas, o sea, una fracción diminuta dentro de ese 1% de otras religiones, en un país que es mayoritariamente no religioso. Aunque son pocos, y se concentran sobre todo en Tokio y Kobe, siguen manteniendo comunidades activas. Claro, una historia tan particular como esta, pues inevitablemente da pie a teorías, algunas, la verdad, bastante extrañas. Vamos a ver qué es realidad y qué es ficción. Una de las ideas más fascinantes y que más ha durado es la teoría de la ascendencia común. Se basa en la antigua leyenda de las 10 tribus perdidas de Israel, que desaparecieron de la historia hace milenios. La pregunta que se hacen algunos es, ¿podrían los japoneses ser descendientes de una de esas tribus? La respuesta corta es que no. Esta teoría, aunque a algunos les parezca fascinante, no tiene ninguna base científica ni histórica. Las pruebas de ADN modernas no muestran ningún tipo de vínculo genético. La mayoría de los expertos, tanto en Japón como en Israel, la consideran un mito, una tontería divertida, que surge de algunas similitudes que son solo superficiales. Pero este es el punto clave. Aunque el mito de la ascendencia sea falso, los vínculos reales, los humanos, son muy fuertes. El diario de Ana Frank ha sido una lectura básica en las escuelas japonesas durante décadas, y cuando el terrible tsunami de 2011 golpeó el país, uno de los primeros y más grandes equipos de rescate que llegaron fue el de Israel. Esas son las conexiones que de verdad cuentan, las que se construyen, no las que se imaginan. Al final, toda esta historia nos deja con una idea bastante potente. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la política no es algo rígido e inamovible. A veces, la compasión de una sola persona o incluso las ideas más extrañas y equivocadas pueden abrir pequeñas grietas de luz por donde se cuelan la supervivencia y la humanidad. Gracias por haber explorado esta historia tan increíble.